Estamos en lo que se le llama en la tradición la Cuaresma, que es un tiempo en el que se dedican o nos dedicamos a contemplar la trayectoria de Jesús hacia la cruz, para revisar y repasar su muerte y su resurrección. No tenemos ninguna obligación de hacer eso, pero ¿cómo se llama? El mismo Señor Jesucristo instituyó lo que se llama la Cena del Señor. ¿Y qué es lo que enseña la Cena del Señor? La Cena del Señor nos recuerda la muerte de Cristo. Y Él dijo, háganlo perpetuamente en memoria de mí. Necesitamos recordar la realidad de la muerte de Cristo. Y el día de hoy yo quiero tener la oportunidad de provocar un pensamiento intencional acerca de la muerte de Cristo, y voy a asumir como texto básico con el que simplemente voy a introducir al principio y con el que voy a terminar al final. La palabra de segunda de Corintios capítulo 5, los versos 14 y 15. Y dice así: el amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Padre Santo, yo te pido que nos alumbres. Yo te pido que nos hagas sensibles a tu palabra. Yo te pido que nos bendigas y que la realidad de la obra de Cristo sea relevante, presente y constante en cada uno de nosotros, para tu gloria y para la salvación de muchos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben, la muerte de Cristo, en una manera, es una más de las víctimas de la era posmoderna. Antes de la era posmoderna estuvimos involucrados en la época de la razón. Todo tenía que ser racional, todo tenía que ser calculado fríamente. Pero sucede que la ciencia no tuvo respuestas a todos los desafíos y a todas las enfermedades de la época. Y de repente nos hemos mudado a una nueva era. Y es la era de los sentimientos. Ya la pregunta no es si esto es racional o lógico. Ahora la pregunta es si me gusta o si no me gusta. ¿Cómo se siente? El posmodernismo nos llevó a una situación muy complicada, porque es una situación donde no existe la verdad. Si es acerca de cómo yo me siento, pues la verdad no importa. Todo es relativo. No hay bien o mal. Esto ocurre al mismo tiempo en que tenemos un bombardeo como nunca en la historia de la humanidad, una explosión de información con la nueva tecnología. De repente nada es tan importante. Hay mucho para elegir y nadie debe cuestionar. Ese es el pensamiento. La muerte de Cristo de repente se está convirtiendo en otra Navidad, o en otro Halloween, o en otro día de San Patricio, que antes de celebrarlo nos preguntamos si hay presupuesto para hacerlo, y esa es la única evaluación que hacemos para decidirlo. Estas actividades son en su mayor parte actividades tradicionales que nos entretienen, pero que sus significados están cada vez más desconectados de lo que las originó. Hoy en día,
en la época, el tiempo que vivimos del año, se oye más la referencia a las vacaciones de primavera que a la muerte de Cristo. Y su significado y relevancia se sigue perdiendo. Saben, es muy importante que pongamos atención al asunto, porque de repente el criterio y el asunto sobre la muerte de Cristo se puede perder aún dentro de la iglesia. Y cuando me puse a analizar el asunto, me di cuenta que aún a los seguidores de nuestro Señor les dio problema manejar el tema. Permítanme introducirlos y aclararle más o menos el desarrollo de esto. Y vamos a ver qué es lo que le pasó a los discípulos con respecto a la muerte de nuestro Señor, y de ahí podamos aprender para nosotros mismos. Primero, es importante que sepamos que la muerte del Señor Jesucristo no fue un evento fortuito o una situación inesperada. La escritura más conocida entre ellos, los judíos, sobre el Mesías o el siervo de Dios, era la palabra del profeta Isaías en Isaías capítulo 53. Y en esa palabra, fíjense qué cosas ellos sabían. Esto se escribió 7 siglos, entre 7 y 8 siglos antes de que Jesús muriera. Y esto es lo que dice en parte la profecía de Isaías en el capítulo 53, hablando de la realidad del siervo de Dios o el Mesías. Dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la rebelión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados, y con los ricos fue su muerte. Aunque no cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados, verá su descendencia, prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. La pregunta que debemos hacernos luego de considerar esta escritura es: ¿habla esto de la muerte del Mesías? ¿En qué términos? ¿Qué lograría con su muerte? Y aún, muy importante, ¿cuán relevante es para nosotros su muerte? Evidentemente, el concepto de héroes que nosotros siempre hemos tenido no contempla mucho el elemento de sufrimiento y mucho menos el elemento de la muerte. Queremos la victoria, queremos un héroe en un corcel, ¿verdad? Que se vea bien gallardo. Victoria donde no se pierde nada, nadie muere, solamente el enemigo. Pero si nosotros observamos la profecía que habla ahí sobre el Mesías, dice
fue llevado al matadero, le dieron muerte, fue arrancado de las tierras de los vivientes, se le asignó un sepulcro y con los ricos fue su muerte. Él ofreció su vida para obtener el perdón de pecados. En el versículo 12 dice, porque derramó su vida hasta la muerte. Definitivamente, el corazón de la obra del Mesías que ellos estaban esperando tenía que suceder dentro del contexto de su muerte. Entonces, si ellos tenían esta palabra, tenían esta premisa, tenían esta información pre-acontecimiento, antes de que ocurriera, ¿qué pasó? ¿Cómo reaccionaron ellos cuando ya caminando desde las alturas de aún más al norte de Galilea hasta Jerusalén, Jesús en ese trayecto que probablemente les tomó algunas 3 semanas, por 3 ocasiones les recuerda lo que iba a pasar? Vamos a analizar cuál fue la reacción de esos que andaban con Jesús. No estamos hablando de los enemigos, no estamos hablando de los que no creían, estamos hablando de los que andaban con él. La primera, yo agarré y lo organicé ahí en los registros de Marcos, del Evangelio de Marcos, y las referencias están confirmadas en Mateo y en Lucas también en parte. En el Mateo capítulo 8, los versículos 31 al 33, ocurre ya después que Jesús multiplicó los panes y los peces, sanó un ciego y bueno, la posición de Jesús se veía muy bien, también ese milagro era terrible y después de eso sanar un ciego, entonces estaban emocionados y bueno, este es el hombre, definitivamente. Estaban por allá cerca de las aldeas de Cesarea de Filipo y en los versículos 31 al 33 del capítulo 8 de Marcos, dice, luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre, esto es lo que enseñaba, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los líderes religiosos. Pero los jefes de los sacerdotes, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley, es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Esto es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, right? Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús comienza a declararle a su gente, ok, esto está llegando a su punto, tengo que hacer mi obra. Y mi obra implica esto. Me van a arrestar, me van a hacer daño, me van a matar. Pero voy a resucitar. Pero les dijo, no hablen mucho, esto no se ve aquí, se ve en la referencia de Mateo. Él les ordenó que no dijeran todavía que él era el Cristo, como había confesado Pedro hacía un momento. Y ahí mismo les añade una lección de que el que quiere ser mi discípulo tome su cruz cada día, hay que entregar su vida. Él iba a entregarla de él y les dice a ellos, eso es lo que yo les estoy enseñando a ustedes, a entregar su vida por el propósito de Dios. Pero mis hermanos, ¿cuál fue la reacción cuando Jesús le comunica esto a sus discípulos? Lo leímos. Pedro
trata de convencer a Jesús de que no lo haga. No, Señor, de ninguna manera debe esto de acontecerte. Y yo me imagino el cuadro de Jesús mirándolo así hasta que le dice: aléjate de mí, Satanás. Jesús miró más allá del hombre cabezón que estaba ahí. Dijo: el diablo quiere meterme en la cabeza que coja otro camino. Y le dijo: echa para allá, mijo. Estás pensando solamente en las cosas de los hombres y no en las de Dios. Y eso es muy importante a la hora de pensar en la muerte de Cristo. No podemos pensar simplemente en el elemento humano, el elemento de la sangre, el elemento del dolor, el elemento de la superioridad humana, de las armas. Es la tendencia que tenemos. Y Jesús dice: no piensen en las cosas de los hombres, sino piensen en las cosas de Dios. Pero fíjense la primera reacción de los seguidores de Cristo. No estamos hablando de los de afuera. Eso fue el capítulo 8 de Marcos. Marcos le entra de una vez al capítulo 9. Y en el capítulo 9 Jesús vuelve después de la transfiguración y de liberar a un endemoniado. Andaban por las áreas de Galilea, ya iban más para abajo, más hacia el sur, bajando para Jerusalén, pero todavía están como a 60 millas de Jerusalén. Dejaron aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera. O sea, todavía Jesús dice: no podemos armar alboroto ahora. Cada cosa tiene que cumplirse en su tiempo, porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y tenían miedo de preguntarle. Ya habían hablado, quizás hacía una semana, 3 o 4 días, ya él les había hablado. En esta ocasión vuelve y les dice lo mismo y dice la palabra que ellos no entendían. Y aún les daba miedo preguntarle del tema. ¿Qué les parecen? Esa es la reacción, si yo quisiera extrapolar, podría decir, de la iglesia. Primero nos oponemos a lo que Dios quiere porque humanamente no nos gusta. Pero después nos quedamos como tontos porque no entendemos lo que nos está diciendo. Y por último, en el tercer caso en el que Jesús les anuncia, les reitera lo que va a pasar sobre su muerte, en el capítulo 10 de Marcos, los versículos 32 al 34, ya estaban. Eso podía haber pasado 2 semanas, algo así, de la última vez. Y dice en el verso 32 de Marcos 10, iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirle lo que sucedería. Ahora vamos subiendo a Jerusalén, son las palabras de Jesús. Y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero al tercer día resucitará. Por alguna razón, Jesús le puso un poco más de color a su relato, poniendo más palabras sobre el dolor y el trauma por el que él iba a pasar. Dio más detalles. En los otros decían: lo van a matar.
Va a sufrir y lo van a matar. Pero ahora dice, se burlarán, lo escupirán, lo azotarán y lo matarán. Entiendan, mis hijos, les está diciendo el Señor. ¿Y cuál fue la reacción de los que le seguían? Si ustedes leen Marcos capítulo 10, van a ver que inmediatamente los hijos de Zebedeo con su mamá o ellos mismos fueron donde Jesús a pedirle que en su gloria los deje sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda. Y yo tratando de buscar el sentido de las cosas, yo digo, pero ¿y qué tiene esto que ver con la muerte del Señor Jesucristo? Nada. Simplemente ellos no estaban escuchando al Señor. Ellos tenían su agenda, ellos tenían su interés y encontraron una oportunidad, ¡bum!, y ahí saltaron. Hicieron caso omiso al evento más importante de los próximos días de su vida y del resto de la historia de la relación de Dios con el hombre. Las tres reacciones a la muerte de nuestro Señor, de sus discípulos: oposición, ignorancia, caso omiso. Ok, está bien, pero vamos a hablar de esto. La pregunta es, ¿y qué de nosotros en estos días de tantas ocupaciones, de tantas discusiones, de tantas confusiones, de tantas opiniones? Realmente no se nos mandó a que celebráramos la Cuaresma, pero sí se nos mandó a celebrar la Cena del Señor perpetuamente. Y la Cena del Señor es básicamente eso mismo, pero más amplio. ¿Qué significado tiene para nosotros la muerte de Cristo? ¿Es otra Navidad donde Santa Claus brilla más que el Señor? ¿Es otro día de San Patricio donde lo que conozco de la historia de San Patricio, que eso salió de la historia de un misionero que predicaba el evangelio y usaba el trébol de las tres hojitas para explicar la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo en una sola cosa? Pero eso no es lo que están anunciando en la calle cuando hacen el parade. Lo que se está anunciando es, vamos a beber cerveza vestido de verde. ¿Verdad que sí? ¿Y la muerte de Cristo qué significa para nosotros aquí en la iglesia? Un tiempo para criticar a los de la otra religión por las tonterías que hacen. ¿Es eso lo que se ha convertido un tiempo en el que se resalta la muerte de Cristo en la sociedad? ¿Qué significa la muerte de Cristo para ti? ¿Qué significa la muerte de Cristo para mí? Vamos a celebrar otro domingo de resurrección hablando del disparate de los huevitos de los conejos, porque los conejos no ponen huevos, pero excepto cuando es resurrección. Nos vamos a perder en las estúpidas discusiones que no llevan a ninguna parte, o vamos a ponerle caso a la realidad de que un día Él se subió en el madero y murió por nosotros. Yo voy a hablar un poquito más de eso la semana que viene.
porque no quise hacer este mensaje muy largo y quise simplemente traer una motivación para que pensemos y nos salgamos del aluvión, de la corriente rápida que nos arrastra en esta sociedad con tanto dolor, con tantas enfermedades, con políticas y con cuánta guerra y cuánta cosa que está ocurriendo. Y de repente hacemos un papel de víctimas, cuando no fue ese el papel que nos dio el Señor Jesucristo antes de irse en una nube hacia los cielos. Él dijo, recibirán poder, recibirán poder, recibirán poder. ¿Para qué? ¿Para chismear? ¿Para criticar? No, Él dijo, y serán mis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuánto estamos cumpliendo con ese mandato? Así que el día de hoy voy a dejarlo un poquito más corto y solamente quiero hablar de un par de detalles, dos realidades acerca de la muerte de Cristo que no podemos ignorar. Son sencillas, armoniosas, correspondientes. Y la primera nos dice que Dios, con la muerte de Jesucristo, nos muestra su amor. Fíjense cómo lo dice en Romanos capítulo 5, los versículos 6 al 11. Fíjense cómo el tema es la muerte de Cristo, la intención de la muerte de Cristo, lo que logra la muerte de Cristo. En el verso 6 comienza diciendo, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Y si usted iba a esa carta, ahí estamos en el capítulo 6, en el capítulo 3 se va a dar cuenta que dice, por cuanto todos son impíos y están separados de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Así que en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué es lo que demuestra que Cristo murió por nosotros? ¿Qué es lo que está demostrando eso? No, demuestra su amor por nosotros, aunque éramos pecadores. Pero la muerte de Cristo a mí me trae a una imagen moderna, muy de película ella, en la que él compra el anillo de compromiso, se lo mete en el bolsillo, se la lleva a comer a un sitio bien bonito, una musiquita, ya tú sabes. Y de repente él se tira en una rodilla y ella dice, ¿qué estás haciendo? Y él abre la cajita y le dice, preciosa, ¿te quieres casar conmigo? ¿No han visto eso en la película? Sí, ¿verdad? Esa es la imagen que yo veo ahí. Con la cruz. Es una declaración de amor de nuestro Dios. Verso 8, Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque
si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Entonces, el día de hoy, por lo menos, vámonos a casa con el entendimiento de que la muerte de Cristo te está diciendo a ti que Dios te ama, que eres valioso para Dios, que eres valiosa para Dios, que Él te tiene en su mente, que Él te tiene en su corazón, de tal manera que no escatimó el precio a pagar por tu salvación y porque volvieras a reconciliarte con Él. En ese capítulo 5 de Romanos dice que como en Adán todos pecaron, en Cristo todos son justificados. Si hay muchas cosas que significa la muerte de Cristo, pero por el día de hoy, cuando te vayas a casa y pienses en la muerte de Cristo, recuerda, eso te dice cuánto Dios te ama. Te amo, te está diciendo Dios. Y la segunda cosa que no quiero dejar el día de hoy, ya en la última, es que la muerte de Cristo nos ha demostrado que Dios nos ama, y la muerte de Cristo también nos dice que Dios espera que nosotros le amemos a Él. Es el texto de hoy. El apóstol Pablo dice, el amor de Cristo nos obliga. Es como una camisa de fuerza, pero una camisa de fuerza de amor. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos. La paga del pecado es la muerte. Es lo que nos tocaba a todos. Pero al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dice la palabra del Señor, 2 de Corintios 5:21. El amor de Cristo nos obliga, no nos deja alternativa. La versión Reina Valera dice nos constriñe. Porque estamos convencidos de que uno murió por todos, por consiguiente es como si todos murieran, todos pagaron la deuda. Y Él murió por todos. Aquí viene el punto, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Número 1. Aquí se habla de amor. Dios nos ama y nosotros amamos a Dios. Debemos amar a Dios. Si vemos la cruz, debemos de amarle. Debemos de adorarle. Pero no como nosotros acostumbramos cuando somos chiquitos y vamos creciendo, con tal de que mi papá me dé lo que yo quiero, yo le bailo cualquier música que él toque. Pero después que me lo dio, no me ve la cola por un buen rato, hasta que yo no necesite otra cosa. Ese es el concepto de ATM que tenemos de Dios. Somos egoístas. Solamente estamos procurando el placer, el sentirme yo bien, mi beneficio. Por eso la situación social ahora mismo está enfrascada
y determinada por un gran criterio, y ese criterio es cómo yo me siento, si me gusta, si no me gusta. Ya el privilegio que tiene la mujer para la procreación de tener un hijo ahora se considera un problema por el que la mujer se va a quejar de que no, si yo no quiero no voy a tener muchachos. Si hay una cosa que la hace bella, si hay una cosa que la hace admirable, es esa bendición de que puede ser madre. Y yo, por más que lo envidie, nunca lo voy a lograr. Y le doy gracias a Dios por las madres, porque la verdad es que se paga un precio. Se paga un precio. Que si a mí me dijeran, ¿tú quieres pagarlo? Yo le voy a decir, El amor de Cristo nos obliga. Tú te enamoras tanto, tú te deleitas tanto, tú lo prefieres tanto, que no hay alternativa, no hay opción. Pero si no tienes una experiencia de reconciliación con Dios, eso solamente va a parecer tira cómica o historia cuestionable. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que a mí me tocaba morir, pero Él murió por mí. Y murió por todos. Y aquí hay una enseñanza práctica. Porque, ¿qué es amar a Dios? El papá Juan, el apóstol Juan, que le habla a la iglesia como si fuera el papá de ella, él dice, el amar a Dios es guardar sus mandamientos. A él no se le olvidó porque él lo escribió en Juan capítulo 14, que de la boca del Señor Jesucristo salieron estas palabras: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No es asunto de emocionarme, ay, los pajaritos en el aire, y mis pies nunca llegan a la tierra. No. Amar a Dios no es emoción momentánea. Amar a Dios es una dedicación a guardar su beneplácito, a guardar sus mandamientos, a considerar sus caminos y a permanecer en ellos. Por eso dice, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. O sea que amar al Señor, amar a Dios, nos mete en problemas. Sí, porque nosotros tenemos muchos derechos. Y en cierta forma Él está diciendo, mira esta bolsita, échamelos toditos ahí, que me los voy a llevar. Él quiere tu derecho y el mío. Y es por eso que dentro del Evangelio encontramos la expresión de que Él nos compró a precio de sangre. Él quiere ser nuestro Padre. Él quiere ser nuestro Dios. Y como dijera el Señor, sin mí nada pueden hacer. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes, dijo el Señor. Él pagó para que nosotros fuéramos de Él. Él tiene todo el derecho. Por eso dice
El que quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Eso no es juego. Y esa es una de las razones por las que aquí hay tantos asientos vacíos. Porque el Señor Jesucristo no nos está llamando, ven que te voy a dar una fundita, ven que te voy a pagar los biles, ven que te voy a quitar todas las enfermedades, ven que te voy a mandar de vacaciones por el resto de tus días, con todos los gastos pagos. No, si fuera así, no hubiera frontera que el gobierno pudiera hacer para impedir que la gente viniera. Sino que Él dice, te amé, te amo y me entregué por ti. Ámame, mío eres tú, dice el Señor. Paloma mía que estás escondida en escarpados parajes, déjame ver tu rostro, déjame oír tu voz, le dice el amado a la amada. Quiero disfrutar de tu amor. La muerte de Cristo es la evidencia del corazón del amado. Pero Dios espera que le amemos. Y si le amamos, le damos nuestras vidas, nuestros sueños. Yo no voy a recoger una ofrenda ahora, vengan, échenme todo el dinero para que demuestren que aman a Dios. No. Digo, nosotros recogemos la ofrenda ahorita como quiera después de él. Pero esa no es la idea. No hay ofrenda que tú puedas dar que represente esto. La única que representa esto es si yo pongo el plato ahí y tú te paras adentro del plato. Porque Dios no quiere tu bolsillo. Dios quiere todo lo que tú eres. Todo lo que yo soy. Eso es lo que dice allí. El amor de Cristo nos obliga y murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Así que esas dos cosas, recordemos el día de hoy de que la muerte de Cristo es una realidad. La declaración de amor de Dios para cada uno de nosotros es una realidad. Y la expectativa que Él tiene de que tú y yo le amemos y le amemos en términos prácticos, y eso implica que le pertenezcamos a Él. Eso debe de recordarnos la muerte de nuestro Señor cada vez que en ella pensemos. Vamos a inclinar nuestros rostros. Pónganse de pie y vamos a orar. Hey, Tate, did you get the PowerPoint? Tate, did you get the PowerPoint? Yes. Vamos a orar. Señor, te amamos, bendecimos tu nombre. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por cómo nos